Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contento de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. El día de hoy hablaremos acerca de la empatía como valor. Yo creo que es un tema muy interesante. ¿Qué les parece si comenzamos, padre? Claro que sí, comenzamos nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos. Ves en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, como les decía, el día de hoy hablaremos acerca de la empatía como valor. ¿Qué te parece, Mari, si presentamos a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, hoy nos acompaña la doctora Soledad Rodríguez Verdugo. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto tenerla por acá. El Gracias tema por es invitarme. sumamente importante, pero a veces no tenemos ni entendemos el concepto y no sabemos ni aplicarlo. ¿Qué podríamos decir acerca del concepto de empatía? ¿Cómo lo podríamos definir? Lo podríamos definir, padre, como una capacidad interior, como algo que nosotros podemos desarrollar y que es la capacidad de comprender, de entender al otro, de situarnos en la perspectiva del otro. No solamente entender lo que siente, sino cómo ve o cómo vive ciertas situaciones. Entonces, la empatía es algo que es esa cualidad que tenemos de comunicarnos a través del lenguaje corporal o el lenguaje verbal. El hombre como ser social, inherentemente todos somos sociales, es a través de la empatía que entiende al otro, comprende al otro y puede comunicar y expresar sus ideas sabiendo que también el otro lo va a entender y lo va a comprender si los dos son empáticos. ¿Cómo enfrentarnos a ese tipo de relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Así Cuando es. vemos que en los ojos de la otra persona hay tristeza, por ejemplo, ¿no? O que la persona está muy alegre. ¿Cómo entrar a esa dinámica de sociabilizar de la mejor manera? Yo creo que ese es el objetivo tal vez de la empatía, ¿no? Sí, ¿Cómo entrar a esa dinámica? cómo entrar en la dinámica del otro para ayudarle, Sí, para ver en qué le podemos ayudar. Porque más adelante podemos ver que hay dos componentes de la empatía y hay personas que les falta uno de estos componentes o que desarrollan un componente más que el otro. Estamos hablando del componente cognitivo y el componente afectivo. Pero ahorita pues me gustaría más hablarles que la empatía es muy importante porque como personas debemos satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos. Entonces, para satisfacer nuestras necesidades, tenemos que estar en contacto con el profesional de la salud, por ejemplo. A veces vamos a la consulta y no nos cae bien el doctor o la enfermera y ya no volvemos. O yo tengo que llevar a mi hijo a la escuela y yo no me pongo en los zapatos de la maestra y estoy en constante pleito con la maestra. O tengo que ir al súper y siempre salgo de pleito con las cajeras y hasta me cargan algo de más ahí en el carrito o hay fricciones simplemente porque yo pienso nada más en mí y no me concentro en ser empático con la Se otra podría persona. decir que hay una incapacidad para la empatía, o sea, gente que no puede ser empática. No, no necesariamente. A lo mejor son personas que no tuvieron la oportunidad de aprender a ser empáticos en la infancia, pero que sí pueden aprender. no han desarrollado tal vez ese valor, Ese ¿no? valor. Porque Así es algo que lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Me imagino que un niño es distinto la forma de sociabilizar, por supuesto, que un adulto, ¿no? Claro, porque la empatía se aprende y entonces los primeros que son empáticos con el niño son los papás o la familia. Son empáticos cuando el niño empieza a hacer pujidos, por ejemplo, y dice la mamá, tiene hambre, o llora de determinada manera y, tiene frío. Entonces la mamá va y atiende al bebé y está modelando la empatía. Entonces ese niño aprende cómo ser con los demás y cuando va creciendo el niño, pues ve cómo la mamá atiende al hermanito o cómo atiende al papá sin que nadie hable. No sé si les ha pasado en las familias que
El señor necesita algo y la señora ya se lo trae y como si le hubiera leído el pensamiento. Y esa es la empatía. La señora ya vio que movió el ojo de tal manera y va a querer esto y se lo trae. O al revés, que la hermana está viendo la muñeca de la otra hermana y luego le esconde y dice no, porque ya leyó o ya se puso en los zapatos de la hermana que querían la misma muñeca. Si la mamá les está entrenando en la empatía, le va a decir, préstasela un rato a tu hermana. Ves que ella también quiere jugar con la muñeca. Entonces nuestras reacciones y nuestras acciones también son parte de la cátedra que damos como padres, por decirlo de alguna manera, como la educación. Pues no nomás es el decir, sino todo eso que también hacemos, ¿no? Es muy importante. Así es. Todos los más empáticos son los maestros. No sé si han visto cuando un niño entra al kinder y la mamá pues tiene miedo de dejarlo y el niño no quiere separarse de la mamá, pero una vez que es recibido por la maestra y que la maestra es consciente de las necesidades de la criatura y le llama por su nombre y le dice que va a aprender cosas nuevas y que va a estar seguro y que va a ver a su mamá luego, el niño cambia totalmente. Entonces, si hay falta de empatía, vamos a tener serios problemas en las relaciones sociales. Yo creo que eso lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Y nos va a permitir, pues, no conflictuarnos, ¿no? Y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Me imagino que las personas que sufren de muchos conflictos en las relaciones humanas, en el trabajo, en la familia, es porque no han sabido desarrollar la empatía, tal vez, ¿no? Así es, padre. Y usted dice una palabra clave, no han sabido. Yo diría, no han sido enseñados. Okay. O sea, hasta cierto momento del desarrollo de la personalidad, nosotros tenemos que ver en la educación. Pero ¿qué le parece si ahorita sigamos hablando de eso? Es importante. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando acerca de la empatía como valor. Enseguida regresamos. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Estamos hablando sobre la empatía como valor y hemos visto el concepto, la definición de este valor tan importante, el cómo este valor pues empieza en casa, el papel es importantísimo el de los padres para poder desarrollar este valor. Pero ¿por qué estamos el día de hoy invitando? ¿Cuál es la importancia de este valor? ¿Por qué vivir la empatía? Porque la empatía nos permite ayudar a los demás. Porque tenemos que aprender el ciclo de la empatía. No nos lo enseñaron cuando nacemos. Ahorita hemos estado hablando de cómo se va desarrollando la empatía en una familia estable, en una familia funcional. Pero la mayoría de las personas no tienen la fortuna de tener una familia así. Entonces, ¿por qué es importante la empatía? Porque me permite ver la necesidad del otro antes de que éste me lo pida. Porque me permite leer su lenguaje corporal y me permite entender que si el otro está sufriendo, yo debo de adoptar una postura flexible que le inspire a él confianza para pedir la ayuda. Y porque como seres humanos, seres sociales que vivimos unos con otros, pues necesitamos estar abiertos para ayudar y para recibir ayuda. No sé, ustedes, el padre sobre todo, cuánta gente no llega pidiéndole consejo, pidiéndole apoyo, o cuánta gente no llega en tu familia, oye, necesito que me ayudes para ayudar, por ejemplo, para reunir cierta cantidad porque voy a operar a mi hijo. Y entonces tú puedes decir, pues no tengo, porque dices tú, ¿por qué le voy a prestar? Y entonces, cuando nosotros somos conscientes de las necesidades de los demás, leemos en el cuerpo, en la manera de expresarse,
cómo podemos ayudarle. Entonces es muy importante que nosotros seamos empáticos en nuestra casa y en nuestros familiares más cercanos, pero también en la sociedad en la que vivimos, para poder mejorar. Es ponernos en el zapato del otro, ¿no? Como se dice coloquialmente, yo creo que si practicáramos este valor, sobre todo actualmente como estamos viviendo, pues esto sería muy distinto, ¿no? Claro, porque al caminar unos pasos en los zapatos del otro, pues vas a saber si le aprieta, dónde le duele o si le queda grande. Y eso es un consejo muy prudente, sobre todo antes de juzgar al prójimo. ¿Cuántos problemas, cuántos pleitos, cuántos actos de violencia no se pudieran prevenir? No sé, pueden ustedes ver el caso de dos amigas, de dos hermanas, que al no ponerse en los zapatos del otra, se enojan por algo que les dijo o se enoja por cómo actuó y ya no se vuelven a hablar. Y realmente nunca supo que estaba en un error por falta de empatía. Se va la vida por falta de empatía. Ahora, realmente se dice que todas las circunstancias de violencia que se están viviendo en esta época es por ausencia de empatía. Porque el que va a matar al otro no se pone en el lugar de la víctima. Pues definitivamente yo creo que la empatía es un valor sumamente importante, ¿no? Para el desarrollo de nuestra sociedad. Necesario, ¿no? Que allá en casita debemos de tomar en cuenta eso, que a lo mejor no tenemos, todavía no nos educamos en ese sentido, ¿no? Entonces, pero nunca es tarde para entrar a esa dinámica de empatizar con la otra persona, de sociabilizar. No querramos cambiar el mundo. No, sí. Con que cambiemos nuestra familia, vamos a hacer mucho bien, porque con los primeros que tenemos que ser empáticos son con nuestros hijos, son con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y entonces es ahí donde nosotros debemos aprender el ciclo de la empatía, de las cuales les voy a hablar el día de hoy. Sí, Es muy interesante. es muy interesante porque a veces no tenemos pues ni idea nos conflictuamos con las personas, ¿no? Porque no entramos a esa dinámica de empatizar, no leemos a la persona en el sentido de su cuerpo, de lo que está haciendo, para saber pues que necesita tal vez nuestra ayuda. No sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Y a veces somos, como dicen, candil de la calle y oscuridad de la casa. Somos amables con quien no tenemos tanta confianza, pero los más cercanos no sabemos ponernos en la piel del otro, ¿no? Un ejemplo muy común con nuestros adolescentes. ¿Cuántas veces vamos por ellos a la escuela, llegan a la casa? ¿Cómo te fue? Bien. Vente a comer. Y resulta que ese bien, o sea, lo dijo bien de los dientes para afuera, pero trae los ojos medio tristes, medio llorosos, o bueno, no trae la nariz roja, pero trae, como que algo trae. Y bueno, a veces tenemos tanta prisa que seguimos cocinando, sentamos, nos comemos y no hacemos una pregunta abierta para que el otro se sienta en la oportunidad de explayarse. Entonces ahí podemos decirle, oye hijo, ¿qué pasó en tu escuela hoy? Entonces ya no me puede decir ni bien, ni sí, ni no, tiene que decirme algo, por lo menos pues nada, o estuve con los compañeros, fui a las clases, o me pasó esto. Y entonces, y hace otra pregunta abierta para dar oportunidad a que se explaye. Entonces yo tengo que leer no solamente lo que me dice con la boca, sino el lenguaje corporal. Y una vez que yo reconozco, oye hijo, entiendo como que vienes medio cansado, yo a veces me he sentido así cansado. Son palabras que dan entrada para que la otra persona se abra. De cierta manera, pues estamos siendo empáticos en ese momento, ¿no? Y muchas veces no lo vemos como de esa manera. A lo mejor, pues, muchas veces ignoramos, ¿no? Lo que nos están tratando de comunicar a través de la mirada, a través del cuerpo, ¿no? Es algo que a veces no tenemos en cuenta. ¿Qué les parece si invitamos una pausa y continuamos hablando sobre el tema? Estamos hablando acerca de la empatía como valor. Enseguida regresamos. En tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo
continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de la empatía como valor. En el bloque anterior hablábamos un poquito sobre el ciclo de la empatía, ¿no? Estos elementos que a veces no tan conscientemente los estamos empleando, ¿no? Exacto, lo que acabamos de ver ahorita es cuando el chico llega de la escuela y la mamá escucha que le contesta bien, escuchar es la primera parte del ciclo. La segunda parte es conectar con el chico, o sea, lo escucha, conecta, te entiendo, y hacerlo hablar acerca del tema, reconocer que pudiera traer algo. Cuando le dice a veces puedes venir cansado o puede ser que algo te pasó, y entonces lo que sigue es ofrecer apoyo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo para hacer la tarea? ¿Quieres hablar sobre lo que te pasó hoy en la escuela? Y si el joven pues nos cuenta, nos relata, por lo general los hijos son muy nobles y tienden a contar, si le abrimos el espacio, escuchando con respeto, sin interrumpir, pues se va a abrir, y a veces escuchándose ellos mismos ya se calman, se relajan y encuentran la solución a su problema. Otras veces pues tenemos que ofrecer ayuda, como bueno, ocupas que vayamos a la papelería, o ocupas que te dejen silencio para que puedas estudiar, o quieres salir y platicar el problema con la novia o con el amigo que tuviste, o alguna cosa así, lo que necesita el muchacho. Y una vez que vemos que ya le cambió el lenguaje corporal, ya sus ojos no están llorosos o su nariz ya no está roja, podemos decir, bueno, si ya estás tranquilo, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir contigo este momento. Sí, como que tenemos que irnos dando ese espacio, ¿no? Es parte, yo creo, de ir aprendiendo a ser empáticos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cómo entrar a esa dinámica de empatía, porque a lo mejor nosotros no nos educaron así, tal vez. Definitivamente, antes no existía ese tipo de educación. Afortunadamente, ahorita ya hay investigadores en evolución educativa que están hablando de la inteligencia emocional, o que están hablando de la salud emocional, y por ejemplo en Dinamarca ya se está formando grupos de entrenamiento en empatía a los niños. Ahorita en este ciclo de la empatía que acabamos de comentar, vemos dos componentes. Usted dice, ¿cómo voy a leer al otro? ¿Cómo yo no aprendí a ser empático? Entonces, lo primero que tengo que saber es que la primera parte de la empatía es la empatía cognitiva. Esta es una capacidad intelectual, o sea, de la parte de la frente, de la corteza, que me permite ver, entender la perspectiva del otro, no solamente sus sentimientos, sus emociones o su conocimiento, sino su perspectiva global del problema. Y el otro componente es la perspectiva afectiva. La empatía afectiva es una capacidad emocional que me permite sentir lo que el otro está sintiendo, aproximarme a sus emociones y entender esas emociones. Y a partir de ahí yo dar mi respuesta de apoyo, reconociendo al otro. Sin embargo, sí hay personas que no desarrollan esta capacidad, o que por un accidente, como lo mencionabas hace rato, tienen una lesión en el área frontal. Nosotros le llamamos prefrontal, lo que está antes de la frente, y ese es el regulador de nuestras emociones. Y hay personas que por un tumor, por un accidente, una fractura, una lesión fuerte, esa área se daña. Entonces, son esas personas desinhibidas, hiperactivas, verborreicas, que de repente dan mucho amor, o sea, como que no tienen un filtro para detener sus emociones. Expresan lo que piensan. Pues, ¿no? Expresan lo que piensan. Entonces, en esa parte, la empatía, nosotros hemos podido estudiar que si usted entiende la perspectiva del otro y además siente lo que el otro siente, puede ayudarlo de una manera más profunda. Hay personas, por ejemplo, los psicópatas o los que tienen trastorno límite de la personalidad, que son problemas que nosotros vemos en psiquiatría, que son muy buenos
con la empatía cognitiva. Pueden leer y estudiar perfectamente al otro, pero no tienen empatía afectiva y entonces utilizan al otro para obtener sus fines, para maltratarlo, para secuestrarlo, para agredirlo, pero no lo ven como persona. Y entonces ese es uno de los trabajos más interesantes que se han estado haciendo en la actualidad para hacer que algunas personas desarrollen más la empatía afectiva. Sin embargo, bueno, esos son casos, son menos afortunadamente los psicópatas y los trastornos límite de la personalidad. Lo que me gustaría enfocarme es en desarrollar la empatía en nuestros hijos, en nuestros familiares, en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que podemos entrar también, yo creo, esa dinámica de ayudar a otro, ¿no? Si vemos que nosotros decimos es que es muy tímido o no le gusta expresar sus sentimientos o no sabe hablar muy bien, yo creo que ahí también podemos entrar esa dinámica de ayudar a la persona que también sea empática con nosotros, ¿no? Se genera confianza tal vez, ¿no? Ese tipo de situaciones. Sobre todo en esta actualidad en la que hay tanta gente sufriendo, no es que lleguemos y que digamos, oye, soy empático contigo y te vengo a ayudar y ya para de llorar, para de sufrir. Sí, lo único que vengo a externarle es mi histrionismo por decir que soy la más buena de aquí. No, a veces el ayudar es simplemente permanecer en silencio y acompañando. Así es. Como es muy ser importante. más observadores, ¿no? Ajá, es muy importante eso. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de la empatía como valor. Enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminan. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Estamos hablando sobre la empatía como valor. Veíamos en el bloque anterior los pasos del ciclo de la empatía, el cómo vivirla, qué componentes pues trabajan en nuestro cerebro para vivirla. Veíamos que es muy importante y que tienen que estar muy de la mano, no nomás la cuestión cognitiva, sino también la afectiva. Y veíamos algunos ejemplos muy interesantes de cuando estamos limitados en estos dos componentes. Pero ¿cómo podemos, Soledad, ser entonces empáticos? ¿Cómo vivir esta virtud pues de una manera positiva, ¿no? Muy bien, ya hablamos del ciclo de la empatía y sus 5 componentes, que es escuchar, conectar, reconocer, apoyar si se puede y agradecer la confianza que tuvo la persona con nosotros para contarnos a eso particular que le afectaba o esa necesidad que tiene. Ahora, ¿qué necesito yo para ser empático a la hora de incorporar el ciclo de la empatía? Lo primero es que necesito ser humilde, Mari. Necesito ser humilde, Padre, para reconocer que esa persona está en un sufrimiento que me puede superar o que está en una situación que a lo mejor yo no voy a poder resolver en su totalidad, pero voy a ofrecer un granito de arena. Entonces, lo primero es que yo voy a ser humilde y acercarme con el mayor de los respetos para escuchar a la otra persona. Escuchar. Entonces, para escuchar necesito silencio. Si no, no podemos. Pues. Así es. Y entonces, a veces lo que tenemos es una necesidad de demostrarle al otro que yo soy muy buena, que yo soy muy bueno o que tengo mucho conocimiento. Por ejemplo, en un funeral, cuando vamos a dar el pésame y le decimos, ay, entiendo perfectamente cómo te sientes, es muy importante que vayas a los grupos de ayuda mutua, es importante que te recuperes lo antes posible, que no te dejes caer. Y la otra persona lo único que necesita es llorar o a lo mejor contar su evento traumático. Si la persona querida desapareció por algo, entonces yo puedo llegar, acompañar en silencio y esa puede ser la mejor muestra de empatía en un funeral. Sí, muchas veces no sabemos cómo queremos solucionar la vida de todas las personas, pero no sabemos de la manera cómo hacerlo, ¿no?
Una de ellas tal vez es eso, es quedarnos callados y estamos ayudando, ¿no? En ese sentido. Entonces nos ayuda mucho a ser empáticos el silencio y la observación. Entonces primero llego, observo cómo está la situación, observo el cuerpo de la otra persona, cómo habla, cómo mueve las manos, si está tenso, si está frustrado, si está enojado. Y en base a eso yo voy a decidir cómo voy a ayudar. Entonces, a veces solamente con alinear la mirada y estar aquí presente, ustedes se sienten acompañados o yo me siento acompañada. En el caso de, pues, de algún accidente o cuando una persona está en crisis, sobre todo cuando van a alguna situación de que hubo una tragedia o alguien que perdió un ser querido, que la dejó el novio o que los chamacos en la escuela reprobaron una materia. Otra manera de ser empáticos es mirar a los ojos y respirar juntos. Se ha encontrado que esas neuronas espejo que nosotros tenemos en la parte prefrontal hacen que si yo respiro de una manera tranquila y sosegada y mi tono de voz va a tranquilizar a la otra persona. Con solo respirar y con solo que me vea tranquila a mí, mientras se está desahogando, va a irse calmando. Y es algo sumamente importante, ¿no? Porque entramos en ese ambiente de confianza y aportamos pues lo que podamos aportar y ayudamos a esa persona, ¿no? Que es, yo creo, el fin más importante, ¿no? De la empatía, cómo ayudar a la persona que está sufriendo, que está pasando por una situación difícil, qué es lo que podemos hacer en ese momento, ¿no? A veces ser empáticos, yo llego y observo que hace rato se llevaron al abuelito al hospital porque tuvo un infarto y todo el mundo está desconcentrado, inseguro, adolorido y no han comido en todo el día. Entonces llega uno y ve que hay señales de que ni desayuno, comido, cena. Entonces una manera de ser empático es, aquí traigo esos tamalitos, ocupándome de las necesidades materiales. A veces puedo ofrecer apoyo espiritual, pero primero tengo que observar, o sea, qué es lo que aquella persona necesita. En ese momento. Entonces, para ser empático hay que ser muy observador, hay que guardar silencio, que a veces nos cuesta muchísimo, y ser lo suficientemente humildes para contenernos cuando queremos hacer muchas cosas, porque la familia o la persona que está sufriendo pues no quiere que lo hagas, quiere solamente tranquilidad. Y en casos de crisis, pues estar en silencio y tratar de conservar la calma y de respirar de una manera tranquila, y así todo el ambiente se va a ir tranquilizando. Curiosamente, vivimos ahorita en un mundo y en un ritmo de mucho acelere que a lo mejor es lo que hace o impide que este valor tan necesario se lleve a cabo. Entonces tenemos que como frenar y hacer una introspección y volver a este punto tan importante que sería el de la observación, ¿no? Porque vamos con una agenda y un acelere de actividades que no nos permiten voltear a ver al de al lado. Sí, y definitivamente no podemos obligar a la otra persona a que haga lo que no quiera hacer, ¿no? Ahorita. Yo creo que eso es sumamente importante. Así es. Respetar ese espacio, el dolor, y ver cómo es, qué es lo que realmente necesitan en ese momento, ¿no? Ahorita me vino a la mente una idea, ahorita que lo comenta Mari, que estamos viviendo una vorágine de la cual vamos a hablar en el siguiente apartado. Es importante, ¿no? Vamos a ir a un espacio comercial, estamos hablando acerca de la empatía como valor. Enseguida regresamos. Vibres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un... Vibres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de la empatía como valor. ¿Nos podríamos hacer una pregunta, Soledad? ¿Cómo podríamos aprender a ser empáticos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada, aprender en casa a que vamos a escuchar sin prejuicios, sin juzgar,
Lo que usted me cuente, yo no voy a empezar a decir, el padre está hablando así porque pues él quiere imponer su punto de vista religioso, mientras que Mari va a tener su punto de vista de madre de familia, y pues yo como psiquiatra no puedo permitir que impongan sus maneras de pensar. No, todo esto es erróneo, es sin prejuicio. Yo debo de escuchar los puntos de vista del que me está hablando, aunque yo no los adopte, aunque yo no esté de acuerdo con ellos. Tengo que escuchar de una manera sencilla, con una mente muy abierta, porque esto de una manera respetuosa, y esto me va a permitir engrandecer mi experiencia con respecto a la otra persona. Y el segundo paso es escuchar con interés, algo que tenemos que aprender. Hay que escuchar sin interrumpir, hay que escuchar de una manera consciente, estando presente. A veces no sé si les ha pasado que ustedes están muy emocionados contando cómo conocieron al amor de su vida y cómo se enamoraron y cómo se casaron, y resulta que le dicen a la persona que tienen enfrente, oye, ¿te fijaste de qué color era el vestido? Te dije el vestido era de mi novia. Y el otro, perdón, ¿de qué estabas hablando? Escuchando. Y entonces eso es una gran falta de empatía. Cuando vamos a escuchar, vamos a estar bien presentes y podemos reafirmar la escucha a través de preguntas sencillas como todo esto que tú tienes te ha servido para bien o para mal, o como teníamos el ejemplo del hijo que llegó de la casa, oye hijo, ¿por qué no me cuentas algo de lo que pasó en tu vida hoy? ¿Fuiste feliz? ¿Qué te hizo feliz hoy? Si preguntas ¿fuiste feliz?, te va a decir sí o no, y ahí se acabó la conversación. Si tú le preguntas ¿qué te hizo feliz hoy?, se ve forzado a contarte una experiencia de su vida y a dar oportunidad a prolongar la conversación y a mejorar la empatía. En tercer punto, para desarrollar la empatía con los demás, es que debemos dejar al otro que hable, que se desahogue, que me cuente, si es el adulto mayor que me está contando la misma historia que me ha contado 50 veces, para él es importante reafirmar que sigue teniendo un lugar en la familia y que sigue teniendo memoria y que está vivo. Entonces, hay que escucharlo sin interrupciones. Incluso, si podemos, hay que mostrar señales de asombro o de que algo de veras nos interesa de lo que nos ha contado. No estar pensando en lo que vamos a hacer después de lo que nos cuente, sino acompañar nada más sin interrumpir. Escuchar, escuchar y escuchar. Y en la cuarta parte, yo tengo que estar atento al lenguaje corporal. Tengo que estar pendiente, por ejemplo, si Mari ya se está poniendo tensa porque viene el siguiente corte, o si el padre está viendo la cámara porque ya se acabó el tiempo. Entonces, o a lo mejor no les gusta lo que estoy diciendo, y entonces tengo que leer su lenguaje corporal, no solamente su sonrisa de aquí no pasa nada. Y por otro lado, tengo que tratar de averiguar, el quinto punto es tratar de averiguar cuál es el propósito de esa persona al contarme lo que me cuenta. Porque yo debo de evaluar hasta qué punto lo puedo apoyar y hasta qué punto no. Hasta qué punto esa persona busca ganarse mi confianza para luego cometerme, por algún interés o por algún fraude, por alguna cosa. O sea, también tenemos que marcar ese punto, que al ser empáticos tenemos que marcar un límite. Y tenemos que utilizar nuestra inteligencia porque desafortunadamente pues el mundo ahorita está pues de cabeza y no sabemos quién nos quiere timar o quién realmente necesita apoyo. O tal vez hay otros intereses, ¿no?, en nuestra sociedad que no nos ayuden. Exacto. Y a lo mejor nada, ¿no? Muchos se pudieran justificar en esto, ¿no? En la actualidad no se puede ser empático porque se ha perdido la confianza y no nos acercamos al otro. Bueno, para eso está esos puntos, sobre todo el que nos comentas tú de observar, para poder
leer al otro y ahí descubrir no más el sufrimiento, sino también las intenciones, como nos comentas en este punto, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que abusan de la empatía. ¿Cuántas personas no se encuentran ustedes en los cruceros con un niño en brazos que lo traen dormido y que abusan de su empatía afectiva al pedirles una cooperación o una limosna? Y pues realmente, si ustedes dan seguimiento a esa señora, ven que luego se le encuentran en otro crucero y se le encuentran 10 veces donde mismo y el niño nunca está despierto. Tendríamos que ser muy inteligentes, ¿no? En el momento de entrar a esa dinámica también de la empatía, por supuesto. Volvemos ¿no? a la observación Y eso lo vamos a descubrir pues a través de estos cinco cinco pasos. pasos, ¿no? De saber escuchar, saber ver el lenguaje corporal de la otra persona, si realmente nos está actuando en verdad o nos está engañando, ¿no? Exactamente. Hay tips, por ejemplo, yo les puedo decir que nosotros podemos leer los ojos. Cuando alguien observa, levanta la mirada hacia el lado izquierdo, hacia arriba, pues es que está tratando de recordar algo que nosotros le preguntamos y podemos estar ciertos de que nos dice la verdad, o podemos ver que los ojos miran hacia abajo. Entonces, eso ya es una clase de psiquiatría, ¿no? Pero bueno, en términos generales, la mayor parte de nosotros podemos, si observamos bien, reconocer cuándo el otro me está mintiendo. Y es importante porque en esa medida podríamos ayudar, ¿no? Claro. Estamos pues hablando acerca de la empatía como valor. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Vibres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte. Vibres en tu corazón, nace la ilusión. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Estamos hablando sobre la empatía como valor y veíamos en el bloque anterior pues muy interesante los 5 pasos para poder vivir la empatía. Veíamos pues la necesidad de saber observar y leer a la persona para poderla ayudar primeramente, pero también para poder descubrir y no caer también en abusos, ¿no? Tener ese cuidado. Aún así, pensamos que vale la pena seguir viviendo este valor, no ser tan desconfiados. Si nos ponemos a hacer un análisis de la realidad, vamos a decir, bueno, ahorita vivimos una vorágine, violencia, rapidez, inmediatez, no se nos permite vivir este valor, pero realmente es necesario, pero tenemos que saber cómo aplicarlo, cómo vivirlo y cómo enseñarlo también pues a los que tenemos cerca, ¿no? Así es, efectivamente, Mari. Partiendo de que la familia es el núcleo de la sociedad, pues yo quisiera invitarlos a todos a vivir el valor de la empatía en la familia principalmente. Si nosotros podemos ser empáticos con los seres que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, estamos haciendo una aportación a la sociedad. Y si tú me hablas de esta sociedad convulsionada, pues, ojo, hay que tener tiempo, hay que tomarnos un tiempo para observar las diferentes perspectivas que se están vendiendo en las redes sociales y yo analizarla y tratar de ver qué parte debo de tomar para mejorar mi entorno o qué parte va a perjudicar mi entorno. Y en base a eso, pues yo decidir ser empático con qué área de la sociedad, pero sobre todo ser muy analítico, muy observador y no dejarme llevar por toda esa vorágine, como tú le llamas, que a lo único que nos lleva es como una ola que rompe en la playa, que nos arrastra y que nos puede ahogar. Entonces, dentro de ese oleaje, yo debo de mantenerme serena, observadora y empática, pero empática de manera positiva, en ver en qué puedo apoyar yo y hasta dónde llegan mis límites. Sí, yo creo que eso es básico, importante, ¿no? Porque como sociedad, pues se viven ideologías, se viven pensamientos, muchos tipos de circunstancias que podrían, pues, impedir ese reconocimiento como seres humanos y en específico del valor de la empatía del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, cómo yo inteligentemente actúo en medio de esta sociedad, cómo ayudo a mi familia en primer lugar y cómo entro en esa dinámica de empatía en las personas con las que trabajo, con las personas en las que me desarrollo en lo religioso, en todos los aspectos del ser humano, ¿no?
que eso es sumamente importante, ¿no? Porque como sociedad tendemos que tender siempre a esos valores que decimos que se han perdido, pero que se pueden ir recuperando poco a poco, ¿no? También. Y así es. Y es en ese caso en el que mi recomendación es que para todos seamos empáticos con los demás, pero no tanto que nos sintamos frustrados, heridos o deprimidos cuando la otra persona no se deja ayudar. En mi consulta tengo pacientes que se quieren luego, sobre todo adolescentes, que se quieren suicidar porque la novia no permitió que le ayudara a hacer tal o cual proyecto y pues se fue a otro país, o porque lo sacaron de un proyecto escolar y lo dejaron fuera. Entonces es importante por salud mental recordar que la salud pues es ser empático también con los demás y contribuir en algo que beneficie a la sociedad, no solamente la ausencia de enfermedad, es el bienestar biopsicosocial. Y a veces va a haber cosas que nosotros no estén a nuestro alcance, ¿no? Así es. Espacios que tal vez no podamos ayudar o personas que definitivamente no está en nuestras manos ayudar a esa persona. Y yo creo que ahí se vale no sentirse culpable y es parte de la empatía que también. conocer como ¿no? que nuestros límites, ¿no? Yo creo que eso Así es es. básico. Sí, tener siempre la disposición, estar en los zapatos del otro, tratando de entender la historia del otro, el por qué es como él es, pero no ir por la vida siendo salvadores, ¿no? Porque podemos caer en otros temas como la codependencia, Así etcétera, es. ¿no? No se metan a salvadores porque pueden salir crucificados. Ahí tenemos el ejemplo de muy palpable. Sí, entonces sí, habrá situaciones que no podamos resolver definitivamente, ¿no? Pero cuando entramos a esta dinámica de la cual hemos hablado en el programa, yo creo que las cosas van a salir bien, ¿no? Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Con la ayuda de Dios y el acompañamiento, que es más un acompañamiento que una resolución total de los problemas, el que podamos ser fortaleza para el otro, el estar a un lado del otro, ¿no? Así es. Así es. Es importante ser empáticos con los demás, pero más importante es ser empático con uno mismo. Yo no puedo ser empático con los demás si no conozco mis emociones, si no puedo manejar mis emociones y si no me valoro a mí misma. Así es. ¿Qué te parece, Soledad, si antes de cerrar nuestro programa damos un pequeño consejo a nuestros televidentes ahí en casita? Claro que sí. Quiéranse mucho porque amándose van a poder amar a los demás y van a poder ser empáticos con los demás. Eso es sumamente importante, ¿no? Vamos a ver a la otra persona también como un ser humano, ¿no? Con sentimientos que necesita muchas veces de la ayuda de uno y vamos a entrar a esa dinámica pues de sincerarnos y de colaborar en algo con los demás, ¿no? Que es sumamente importante. Y entonces, pues yo les invito a que pronto hablemos del amor a uno mismo. Así es. Queda tema para otro programa. Muchas gracias, Soledad, Muchas por gracias, habernos Soledad. acompañado. Gracias, Mari. Gracias a usted, Padre. Gracias allá en casita también. Gracias. Recuerden sonreírle a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.